Bueno, los números complejos es la parte fundamental para resolver circuitos eléctricos en corriente alterna. Un ratito me guardan, están entre más compañeros. Ya. Continúan entonces lo que es para muchos, los que están llevando por primera vez la materia, tal vez es la primera vez que escuchan, ¿no?, que es un número complejo. Es un álgebra matemático, una herramienta matemática que nos permite resolver circuitos de corriente alterna. Si esta parte no lo conocemos, lo vamos a hacer lo más básico para esta materia. Va a ser casi imposible que podamos resolver circuitos de corriente alterna. Entonces, de ahí la importancia de que debemos aprender a utilizar lo que es la álgebra de los números complejos. Entonces vamos a hacer los números complejos, es en realidad una materia en la carrera de ingeniería eléctrica, lo llevamos en un semestre, pero como es solamente para análisis de circuitos, lo vamos a hacer en una clase. Lo más básico, lo que más vamos a utilizar, lo que nos va a servir para resolver circuitos. Entonces, lo necesario, ¿no?, únicamente lo necesario, porque después es un campo bien amplio lo que es números complejos. Entonces vamos a describir qué es un número complejo. Un número complejo es toda expresión en la forma A y B por I, donde A y B son números reales e I es la parte imaginaria. Entonces, I recibe el nombre es la parte imaginaria y, por tanto, la composición de estos dos valores lleva el nombre de número complejo, ¿no? Se los designa generalmente con la letra Z. Entonces, la unidad imaginaria se entiende como a la raíz de menos 1. Entonces, I está definido a la raíz cuadrada de menos 1. En números reales no existe esta expresión, ¿no? No podemos resolver. Entonces, en números complejos sí podemos expresarlo, raíz de menos 1 con el operador I. Dependiendo de la bibliografía que utilicemos, algunas bibliografías lo utilizan con la letra I y algunas o varias, casi la mayoría, con la letra J por delante. Entonces, estas dos expresiones son las mismas, ¿no? Estamos definiendo un número complejo de un valor real A más un valor imaginario B. Entonces, si tenemos el operador complejo I, ya nos está identificando o nos está indicando que es un número complejo. Entonces, se llama parte real a la primera componente, ¿no? En este caso a la A y en la otra a la C. Se llama parte imaginaria a la segunda componente, a la que sería B, o bien también en este ejemplo B. ¿Qué nos dice? Si la parte real es 0, ¿qué quiere decir? Si A y C es igual a 0, el complejo es un número imaginario puro, que solamente va a tener su componente imaginaria, ¿no?, que puede ser BI o JB. Luego nos dicen, dos números complejos son iguales si las partes reales son iguales a las partes de cada complejo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de A del primer complejo va a ser igual al valor de la parte real del segundo complejo, que es el C, ¿no? A igual a C. Y de igual forma igualamos las partes imaginarias. Luego, otro concepto que tenemos que conocer, que lo vamos a repetir todas las clases para resolver circuitos, es este, ¿no? Dos números son conjugados cuando tienen la misma parte real y las partes imaginarias opuestas. Y se representa como... Inge, Sí. se le escucha un poco bajo su audio.
y distorsionado. Ya vamos a calibrar el volumen, no sé si se baja. Ya, un ratito, por favor. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con la exposición. Estábamos en esta parte. Están esperando dos compañeros, ¿no? Yo creo que estoy más. Ya, entonces tenemos que nos dice la teoría de números complejos. Un número complejo tiene su conjugado y se lo representa con una raya. ¿Sí? ¿Hay algún problema con el audio? ¿Cómo me escuchan, jóvenes? Un poco distorsionado. Un poco distorsionado. Un poco ronco. Ya le aumentó el volumen. Vamos a ver. A ver, ahora, jóvenes, ¿cómo me escuchan? Hola. Está mejor. Ahora se le escucha bien. Ya está bien. Entonces vamos a continuar. Un número tiene su conjugado y se lo designa con la letra Z con una línea en la parte superior. La diferencia es de que la parte imaginaria ya cambia de signo. Entonces, mantiene el valor del signo de la parte real y la parte imaginaria con valor negativo. O también se lo designa con asterisco. Y en todos los ejercicios que resolvamos de circuitos, lo vamos a hacer con un asterisco. Entonces, el conjugado de un número complejo va a ser igual a la parte, mantenemos la parte real y afectamos con signo negativo a la parte imaginaria. Luego, dos complejos son opuestos cuando la parte real como la imaginaria son afectadas con el signo negativo, ¿no? Como pueden ver acá. Z, A más B, su opuesto va a ser menos Z, ¿no? Afectamos el signo negativo, menos A, menos B. Entonces, de estas descripciones, lo más importante para nosotros es el conjugado. A medida que vayamos pasando clases, vamos a utilizar con mucha frecuencia el conjugado. ¿Cómo representamos en el plano complejo un número complejo? Entonces, podemos ver acá en la gráfica, tenemos un eje vertical, que lo estamos llamando como imaginario, y un eje horizontal, que es la parte real, ¿no? R. Entonces, un número complejo, como habíamos indicado, es un par ordenado que tiene una parte real de valor A. Entonces, venimos al eje del real y ubicamos esa magnitud, ¿no? Desde 0 hasta el valor de A. De igual forma, tenemos en la parte imaginaria un valor de magnitud B. Entonces, venimos al plano complejo y ubicamos en el eje imaginario el valor de B, ¿no? Entonces, desde 0 a B. Es similar a lo que hemos hecho en Física 1 en vectores. Tiene la misma, ¿no? Las mismas descripciones. La única diferencia es que ya no decimos en el eje X o en el eje Y. En complejos se lo denomina la parte real y la parte imaginaria. Entonces, este par ordenado de un número complejo podemos representarlo en el plano real y en el plano imaginario, ¿no? Va a tener sus coordenadas en el eje real va a ser A y en el eje imaginario va a ser B. Como es un par ordenado, podemos hallar su módulo. Si partimos del origen hasta el punto, podemos calcular el módulo, ¿no? Que se lo simboliza con la letra Z con dos rayas, que ustedes ya conocen, o con la variable R. Y el ángulo que forma con el eje real es el argumento del número complejo Z, que va a ser igual a un ángulo θ en este caso, ¿no? En este gráfico.
Pues eso es lo que nos indica que en el gráfico de la figura, RE es la parte real y se representa en el eje de las X. Y M es la parte imaginaria y se representa en el eje Y. Z de coordenadas AB es el punto del número complejo, ¿no? Entonces estamos hablando de este punto. Y R es el módulo del número complejo ZAB. Entonces es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Que ya conocemos en física, ¿no? Cómo calculamos el módulo de un vector, ¿no? En este caso de un número complejo. Pues con esa descripción vamos a continuar con la siguiente página. Vamos a aprender las operaciones fundamentales para resolver circuitos. Entonces, las operaciones, primero vamos a hacer suma en números complejos. Para hacer la suma de dos números complejos, ¿qué se hacen? Se suman algebraicamente entre sí por separado sus partes reales y sus partes imaginarias. Dados los siguientes complejos, Z1 tiene una parte real de A, una parte imaginaria de valor B, y Z2 tiene una parte real de valor C y una parte imaginaria de valor D. Para obtener la suma total de esos dos números complejos, ¿qué hacemos? Sumamos C1 más C2, pues debemos sumar la parte real de manera separada, que va a ser A más C, ¿no? Que es la parte real, y la parte imaginaria separada de igual forma, más B más la parte T, ¿no? Que son dos valores, y multiplicamos por el operador complejo, que es el valor de I. Algo similar hacemos para restar cantidades complejas. ¿Qué cosa es eso? Sí, jóvenes. No hay ningún problema, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Ya, escuchado un sector. Continuando entonces, para entender más claro, vamos a volver atrás acá. Para hacer la resta de dos números complejos, pues, ¿qué hacemos? Afectamos el signo negativo al complejo que queremos estar, ¿no? En este caso es Z1 menos Z2. Pues debemos estar la parte del complejo 1, la parte real que es el valor de A, menos el valor real del complejo 2, A menos C. De igual forma agrupamos la parte imaginaria, el valor de B, de Z1B, menos el valor del segundo complejo. Y afectamos su operador complejo, que es I. Entonces, como podemos ver, es muy sencillo hacer la suma y resta de dos números complejos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro a qué nos estamos refiriendo con estas dos ecuaciones. Entonces, ejemplo 1. Tenemos dos complejos de valor Z1, 5 menos 2i. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte real es 5 y la parte imaginaria es menos 2. Luego tenemos un complejo 2 que tiene una parte real menos 3 y una parte imaginaria de menos 8i. Calcular, nos dice. Entonces vamos a calcular primeramente la suma de estos dos complejos. ¿Qué hacemos? Entonces, para la suma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar las partes reales de cada complejo. Entonces la parte real del primer complejo es 5, ¿no? Entonces anotamos 5 y sumamos más la parte real del segundo complejo. Entonces el valor real del complejo 2 es menos 3, entonces va a ser 5 menos 3, ¿no? Tenemos que respetar el signo del valor de la parte real. Más entre paréntesis, entonces de igual forma sumamos la parte imaginaria del complejo 1, que para este ejemplo tiene un valor de menos 2, entonces anotamos menos 2 y sumamos más el valor del
de la parte imaginaria del segundo complejo que tiene un valor de menos 8. Entonces va a ser menos 2 menos 8 por el operador complejo y. Sumamos algebraicamente, va a ser igual a 5 menos 3, tenemos 2, y menos 2 menos 8 es menos 10, ¿no? Por el operador complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de estos dos complejos es igual a 2 menos 10 y. Entonces hacemos otro ejemplo como resta de estos dos mismos números complejos. Anotamos, ¿no? El primer complejo menos 3, la parte real del Z2, ¿no? Menos 3, Z2 menos Z1 nos piden la expresión. Z2 tiene una parte real de menos 3 y debemos restar la parte real de Z1. La parte real de Z1 es 5. Es menos 3 menos 5, ¿no? Luego agrupamos la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria, tomamos en cuenta la imaginaria de Z2, en este caso es menos 8. Copiamos menos 8. Y restamos la parte imaginaria de Z1. La parte imaginaria de Z1 es menos 3. Perdón, la parte imaginaria de Z1 es menos 2. Entonces hacemos la diferencia, la suma algebraica, vamos a tener menos 8 menos 6. ¿Sí? Pues de esa forma, como han podido ver, es relativamente sencillo hacer la suma y la resta de dos números complejos expresados en forma binómica. Pues me olvidaba decirles al inicio, esta forma de representación de un número complejo se lo llama representación binómica. ¿Qué sucede ahora para hacer la multiplicación? Entonces veamos, para hacer la multiplicación debemos considerar que el operador complejo al cuadrado va a ser igual a menos 1, ¿no? Porque hemos definido que i es igual a raíz cuadrada de menos 1, pero si elevamos al cuadrado a ambos miembros vamos a obtener que i cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos z1 a más bi por z2 c más di. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos las operaciones aritméticas, componente por componente. Acá vamos a tener i cuadrado, utilizamos la equivalente, i cuadrado es igual a menos 1, y agrupando la parte real con la parte imaginaria vamos a tener esta expresión. Entonces, de forma general, como está aquí en cuadrado, la multiplicación de dos números complejos es de la siguiente forma. Pues debemos multiplicar las partes reales de cada complejo, que es a por c, y restar la parte imaginaria de cada complejo, menos b por d. Luego debemos agrupar la combinación de a por d más b por c, ¿no? Afectado por el operador complejo. Entonces, dependiendo del dominio que tengan cada uno de ustedes en resolución o reducción de números, de variables, entonces pueden usar directamente esta ecuación o hacer como está aquí por partes, ¿no? Para no equivocarse, pero van a perder más tiempo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si bien pueden usar directamente esta fórmula, aplican, tienen Z1, multiplican lo que les dice la fórmula, o bien desarrollan distribuyendo, ¿no? cada valor que van a obtener. Esto obviamente va a ser lo mismo, solo por tiempo es aconsejable que utilicen la ecuación de manera directa. Entonces, todo lo que hemos escrito en la multiplicación, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, si Z1 vale, nos dicen que vale 2 más 3i, y Z2 vale menos 1 menos 3i. Calcular Z1 por Z2. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los dos valores de Z1, que es 2 más 3i, por Z2, que vale menos 1 menos 3i. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a aplicar directamente la fórmula. Pues la fórmula que nos dice que debemos multiplicar a por c, ¿no? Pues va a ser 2 por menos 1, ¿no? A para nosotros es 2 y c es menos 1. 2 por menos 1 menos b por d. B para nosotros vale 3, copiamos 3,
por el valor de D. Pues D para nosotros vale menos 3, ¿no? Reemplazamos menos 3. Todo eso debemos multiplicar por... aquí hay un error, por favor, eso yo lo voy a corregir para subir al Moodle. Esto no es más, ¿no? Estamos haciendo la multiplicación. Entonces, esto es por abrimos paréntesis o llaves en este caso y aplicamos la ecuación que nos dice, no, está bien más, ¿no? Está bien, perdón. Ya hemos calculado agrupado la parte real, afectamos el signo positivo y agrupamos la parte imaginaria. Para la parte imaginaria, ¿qué tenemos que multiplicar? A vale 2, reemplazamos 2, y D vale para nosotros menos 3, reemplazamos menos 3, ¿no? Más B por C. B para nosotros vale 3, 3 está en paréntesis, por C que vale menos 1, ¿no? C para nosotros. Afectamos el operador y desarrollamos las operaciones matemáticas para obtener el resultado. El resultado va a ser igual a 7 menos 9i. Entonces, como han podido ver, la multiplicación de dos números complejos en forma binómica ya se va complicando, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de cometer errores. Pues más adelante vamos a ver que este mismo número complejo podemos hacerlo en forma polar y se simplifica todo este procedimiento. Entonces, dependiendo qué es lo que queremos calcular, usamos esta forma de multiplicación. Pero es necesario que conozcan de cómo se obtiene cuando ustedes tengan dos números complejos en forma binómica. También indicarles de que todas estas operaciones ya tienen las máquinas de calcular, las científicas, las actuales más aún, ¿no? Muchos de ustedes deben tener sus calculadoras, ya viene para resolver números complejos. Entonces, ya pueden empezar a hacer un repaso con todo lo que estamos haciendo. En la calculadora solamente les va a pedir estos dos valores, el Z1 y el Z2, y que es como multiplicar dos funciones, o dos variables, ¿no? De estos valores y les arroja el resultado directo. O sea, 7 menos 9. Entonces, eso pueden utilizar para verificar si realmente han hecho bien el procedimiento. ¿Qué pasa con la división? Pues para hacer la división se complica mucho más. Para dividir expresiones complejas se expresa el cociente en forma de fracción y se racionaliza el denominador de esta fracción, multiplicando ambos términos de la fracción por la conjugada del denominador. Pues acá podemos ver, ¿no? Estamos anotando que Z1 entre Z2 va a ser igual a más BI sobre C más DI, ¿no? Z1 tiene el valor de A real, B imaginario, y Z2 C real y D imaginario. ¿Qué tenemos que hacer? Afectar por su conjugado, que va a ser afectamos el signo negativo, que ya hemos aprendido. Para obtener el conjugado de un número complejo, afectamos el signo negativo a la parte imaginaria. Y a la parte real se mantiene con el signo original, ¿no? Entonces, multiplicando y dividiendo por el mismo Z1 no afectamos en nada la ecuación. Entonces, ¿qué nos permite eso? Reducir a esta expresión, ¿no? A esta expresión donde nos podemos ya calcular el valor del cociente. Entonces, multiplicamos A por C más B por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Va a ser la parte real y la parte imaginaria va a ser menos AD más BC sobre CD más D al cuadrado. O en otros términos, esta misma expresión podemos expresar el módulo del complejo Z2, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Que va a ser esta expresión. Entonces, con un ejemplo va a quedar más claro lo que hemos expresado. Decimos Z1 es igual a 4 menos 5i y Z2 1 más 2i. Entonces reemplazamos el Z1 4 menos 5i sobre 1 más 2i. ¿Qué hacemos para resolver? Pues debemos aplicar el conjugado, como nos indica en la ecuación anterior, del denominador. Entonces el conjugado del denominador va a ser igual a 1 menos 2i
dividido entre 1 menos 2i. No alteramos en nada la ecuación. Y resolvemos aplicando esta ecuación. Y obtenemos estos resultados, ¿no? Menos 6 quintos, menos 13 sobre 5i. ¿Qué quiere decir? Que la parte real tiene un valor negativo de 6 quintos y en la parte imaginaria de menos 13 quintos. Entonces, eso de igual forma pueden ustedes verificar en su calculadora que tienen operaciones de complejos, colocan los dos valores y les va a dar este resultado. Pero cuando estemos resolviendo circuitos, a veces es necesario hacer este tipo de operaciones porque nos piden calcular la parte imaginaria. Pues para hallar la parte imaginaria debemos despejar de esta ecuación, ¿no? Entonces eso ya no hace la calculadora. La calculadora nos va a ayudar a resolver o comprobar si hemos hecho bien las operaciones, ¿no? Bien definidas, como en este caso. Entonces, este ejemplo nosotros podemos verificar. Los que tienen calculadores con complejos, esto ya pueden verificar, ¿no? Entonces, como pueden ver, el cociente de dos números complejos se va complicando, ¿no? Es mucho más complejo que la multiplicación. Entonces, no es recomendable para circuitos eléctricos hacer este tipo de operaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. El otro método para resolver división de dos complejos. Si alguien tiene una duda en esta parte, puede hacerlo conocer, si no vamos a ir adelante. Ya, otro término que vamos a utilizar en la resolución de circuitos es hallar el inverso de un número complejo. Esta operación es muy importante que lo aprendamos porque para hallar, por ejemplo, el equivalente de impedancia que están conectados en paralelo, debemos calcular el inverso de cada impedancia y sumamos inversamente. Entonces, este concepto o esta fórmula o este procedimiento de resolver tiene que estar bien claro, porque esto lo vamos a usar muy seguido en las posteriores clases. Entonces, ¿cuál es el inverso de un número complejo z? Entonces, decimos que z a la menos 1 es igual a 1 sobre z. ¿Y qué hacemos para resolver? Aplicamos el conjugado, ¿no? El conjugado en el denominador y el valor de z en el denominador. Desarrollando la expresión, vamos a obtener que el inverso de un número complejo, z, va a ser igual al módulo del número complejo sobre el módulo al cuadrado del mismo número complejo. Entonces, está encuadrado, esta expresión es muy importante que lo conozcan. Con un ejemplo vamos a poder darnos mucho más cuenta, ¿no? Entonces decimos que el complejo z de valor 3 menos 2i nos piden calcular el inverso de este valor, ¿no? de este complejo. ¿Qué hacemos? Copiamos los datos, 1 entre 3 menos 2i, y afectamos con el conjugado, el numerador y el denominador. Desarrollando la expresión vamos a obtener 3 sobre 13 más 2 sobre 13 por i. Entonces, es importante que ustedes lo apliquen de manera correcta. Para no hacer estas expresiones, multiplicadas, conjugadas, es directamente aplicar esto. ¿Qué nos dice? Directamente nos dice que es el conjugado del valor de z. Entonces, el conjugado del valor de z, ¿qué es igual? Va a ser igual a 3, se mantiene el valor de la parte real, vamos manteniendo, y debemos afectar con el signo negativo al valor de z. Como nos dan el enunciado menos 2, entonces debemos afectarlo a 2 positivo, ¿no? Entonces ya hemos aplicado el numerador. Y en el denominador, ¿qué nos dicen? Que debemos hallar el módulo y elevarlo al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado el denominador, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado va a ser igual a 3, ¿no? Y 3 más 1 es igual a 4. Entonces, directamente aplicamos 4. Entonces, de esa forma obtenemos de manera directa, sin hacer esta expresión, utilizando esta ecuación general.
Entonces, les vuelvo a repetir, esta expresión del inverso de un número complejo vamos a usar muy seguido. Entonces, les recomiendo que practiquen sobre esta parte. Para utilizarlo de manera directa, usamos esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es representar el número complejo en forma polar. Todo lo que hemos hecho hasta este momento hemos representado en forma binómica, ¿no? Que en vectores lo llamamos en forma cartesiana, ¿no? X, Y. En números complejos se lo llama representación polar. Entonces, ¿qué decimos en el siguiente gráfico? En la parte imaginaria vamos a tener una componente de valor Y, que en el anterior ejemplo era era B, y en el eje horizontal, que la parte real va a tener un valor X. Entonces, este complejo, este par binómico de valor X en la parte real y Y en la parte imaginaria, podemos representarlo de forma polar, a través del módulo y el ángulo, o argumento, que también lo llaman algunos libros. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el módulo de este número complejo? Aplicamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por estas dos variables, ¿no? Decimos que R va a ser igual a 6 cuadrada del valor real al cuadrado más el valor de la parte imaginaria al cuadrado. Una vez obtenido el ángulo, podemos hallar, el módulo, podemos hallar el ángulo. El ángulo